Empezar a grabar. Ok, buenas tardes todos. Feliz año 2022. Les habla Alejandro Rizquez. Estamos en la asignatura Salud Pública 5, Teoría. Y continuamos con nuestro programa, pero hoy tenemos un día especial porque vamos a hacer una pequeña presentación por parte mía sobre la situación de la pandemia y esta nueva fase epidémica variante Omicron que vamos a hacer, y al final vamos a tener una pequeña discusión donde quisiera escuchar a ustedes su opinión sobre qué debemos hacer durante los próximos semanas y meses para poder realizar las actividades semipresenciales que estamos haciendo. Ok, entonces voy a comenzar. Primero que todo, bueno, ahí está nuestra escuela, Omicron, y la idea es no solamente tener un diagnóstico de situación, sino saber qué vamos a hacer una vez que tengamos esta información. La agenda que les tengo preparada para el día de hoy, tenemos entonces, vamos a hablar sobre la pandemia global, la epidemia en Venezuela, un poco sobre las variantes, las coberturas vacunales y las vacunas, y medidas preventivas de la Escuela Luis Racetti, para finalizar con una discusión. Bueno, a escala global ya la pandemia adquirió desde el punto de vista de su magnitud unas características muy especiales. Ya estamos llegando prácticamente a los 300 millones de casos y las muertes están llegando ya a más de 5 millones, casi 500.000 fallecidos que están reportados e informados por la Organización Mundial de la Salud. Ha ocurrido un evento extraordinario, pues la jornada de vacunación a escala global nunca vistas ya habían alcanzado para el 7 de enero un total de dosis aplicadas de más de 9 millardos de dosis. O sea, ya superamos prácticamente la población mundial, es decir, que hay gente que se ha repetido mínimo esas dosis. Sabemos que por lo menos el 40-45% de la población mundial ya ha recibido al menos las 2 dosis iniciales requeridas, y ahorita estamos comenzando a recibir la indicación de refuerzo. Lo que quiero decir que al final de todo la pandemia sigue muy activa a escala global, y ahí tienen en color más oscuro en este mapa mundi, en color más oscuro los países que tienen mayor volumen de casos. Siguen siendo, por ejemplo, en nuestro continente, América del Norte, Estados Unidos, y como vemos Colombia, Brasil, Argentina colaboran importantemente. Cuando vemos la serie cronológica que tenemos aquí por semanas epidemiológicas, vemos que el comportamiento y la tendencia mundial es a un ascenso importante. Y cuando nos fijamos en las últimas semanas, vemos que la última semana tiene un pico que supera las ondas epidémicas anteriores de una manera muy, muy importante. Aquí lo tienen. Y vemos entonces que esta sexta ola pandémica aumenta exponencialmente los casos, alcanza 9,5 millones y duplica la quinta ola, mientras que las muertes, afortunadamente, en esta ola todavía se mantienen en un descenso en la mayoría de los continentes, a excepción de África, que tiene un aumento de la mortalidad. Esta lámina no pretendo que vean los números, pero sí quería decirles que lo pueden revisar en los boletines epidemiológicos que emana la Organización Mundial de la Salud, y lo que nos está hablando es que la letalidad en la última semana ha venido disminuyendo. Es 4,3 más baja que en relación a la letalidad acumulada, y esto se repite en todas las regiones del mundo. Es decir, pareciera que hay un aumento del número importantísimo de casos, pero que la letalidad ha disminuido. Esto podría tener varias explicaciones. Las que nos vienen a la cabeza más rápido y que se han sido discutidas son, primero, que la población está mejor preparada porque está inmunizada, uno, o porque la inmunizada bien sea porque ha tenido la enfermedad, ha tenido la infección previamente, o bien sea porque ha recibido la vacuna. Esa es una de las posibilidades. Cuando vemos las tasas de la última semana, vemos entonces que, de acuerdo al color más oscuro, es mayor incidencia.
llama la atención el color de Venezuela, que se mantiene con una incidencia muy baja de acuerdo a la información oficial reportada durante esta última semana que comparamos el resto del mundo. Vemos entonces que Venezuela se mantiene con una incidencia muy baja de acuerdo a la oficial. Este dato sí quería verlo para que ustedes notaran. Esta curva endémica viene del inicio de la epidemia y vemos que esta curva endémica la tenemos en diferentes colores para diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que sí es interesante ver es que la onda pandémica, la curva endémica de la pandemia se comporta diferente de acuerdo a todas las regiones y dentro inclusive de las propias regiones se comporta diferente esa onda pandémica. Inclusive en el propio país, por ejemplo Venezuela, hemos tenido diferentes ondas pandémicas de acuerdo a cada una de las regiones. La ciudad de Caracas ha tenido algunas ondas pandémicas que son diferentes a las ondas pandémicas que ha tenido el Zulia. Por lo tanto, el comportamiento de la curva endémica siempre tenemos que vigilarlo de acuerdo a la locación y al momento histórico que está ocurriendo. Vamos a ver Venezuela. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Venezuela, de acuerdo a las cifras oficiales, se mantiene con un aumento del número de casos acumulados. No hemos alcanzado ninguna meseta. Y segundo, cuando vemos los casos nuevos en el gráfico de la derecha, nos damos cuenta que han ocurrido aparentemente tres grandes olas epidémicas, ¿verdad? A escala nacional. Hay gente que habla de una segunda ola epidémica extendida. Lo que es interesante es ver es que en esta curva endémica vemos cómo los casos para diciembre de 2021 cayeron a prácticamente al mismo número que ocurrió al inicio de la epidemia en Venezuela. Hemos alcanzado ya, estamos viendo las cifras, 446.000 casos positivos y 5.348. Sabemos que hay un subregistro importante, bien sea porque la gente no acude o bien sea porque la gente no se hace las pruebas, y esto estamos hablando solamente de casos confirmados por laboratorio. Aquí tenemos entonces este dato que sí es interesante. La expresión clínica del COVID-19 en Venezuela se mantiene realmente con que la mayoría de los casos siguen siendo casos asintomáticos. Un porcentaje importante sigue siendo casos leves, es decir, está casi más del 80% de los casos son leves y asintomáticos. Los casos leves, moderados y severos, que son los que requerirían hospitalización y en un momento dado ventilación o unidades de cuidado intensivo, siguen siendo muy bajos, y estos últimos alcanzan no más del 3% de los casos. La letalidad acumulada está en 1.2%. Sigue siendo baja en relación a otras zonas del mundo. Esta lámina la extraje de una presentación que nos hizo el doctor Julio Castro esta semana, donde hacen un seguimiento y un monitoreo de más de 40 hospitales a escala nacional, y estamos viendo qué está ocurriendo con las infecciones respiratorias agudas y cómo ingresan a emergencias y las unidades de terapia intensiva. Aquí existe un evento muy particular, que es que vemos cómo en las últimas 3 o 4 semanas han ocurrido un aumento importante del número de ingresos por infecciones respiratorias agudas a finales de noviembre y en diciembre. Esto no coincide con la curva de COVID de lo oficial. Esto nos llama la atención, esta discrepancia. Bien podría tratarse de un subregistro importante o bien podría tratarse de que tenemos alguna otra infección tipo influenza que está afectando y está produciendo un aumento del número de casos que requieren, ¿verdad?, atención médica e inclusive terapia intensiva. Cuando se hace el montaje de las dos imágenes, entonces vemos cómo los casos vienen disminuyendo de COVID. Sin embargo, vemos que los casos de infección respiratoria aguda que requieren ingresos en clínicas, en hospitales y en terapias intensivas es muy alto. Esto realmente, esta discrepancia, tendríamos que buscarle una explicación. Vamos a ver cuáles son las vacunas, refuerzos, vacunas preclasificadas y nuevas variantes. Las vacunas
en todo el mundo han alcanzado un número muy importante. Hay una sola región del mundo que es África, que realmente está muy, muy rezagada. Aquí vemos que solamente el 15% han recibido al menos una dosis. Suramérica, donde está metida Venezuela, somos el continente que tiene mayor número de cobertura vacunal. Hemos alcanzado un 76%, Norteamérica un 68%, Asia 68%, Europa un 66% y Oceanía un 61%. Cuando nos fijamos exclusivamente en Sudamérica y ubicamos el país que más tiene al que menos tiene en orden de frecuencia, unos países seleccionados, nos damos cuenta que hay diferencias importantes en la propia subregión. Vemos que Chile ha alcanzado el más oscuro el 86% de las personas con su curso completo de vacunación, mientras que solamente el 4% mantiene una sola dosis. En el caso de Venezuela vemos que ocurre una posición muy rezagada cuando estamos hablando del total de vacunados completo. Vemos que solamente el 40% ha recibido las 2 dosis de vacunación y el 24% ha recibido al menos una dosis para alcanzar un 64% de personas que han alcanzado una dosis, al menos una dosis de vacunación. ¿Qué asuntos podemos pensar ahorita? Uno, que entonces el porcentaje de población que tiene el esquema completo de vacunación ya alcanza un 40% para Venezuela. Estamos rezagados del resto del mundo. Estamos invitando ahorita a que la variante de Omicron ya fue detectada desde diciembre de 2021 y se convierte en una nueva amenaza para la salud pública. La vacunación contra niños y adolescentes está en curso, ya las escuelas ya comenzaron el año pasado y están continuando ahorita. Se indicó la vacuna de refuerzo a partir de enero del 2022 y se está dando prioridad a las personas de riesgo y a los adultos mayores. Y la otra cosa que nos interesa es que se mantiene la permisología de mantener las clases presenciales en escuelas y universidades de acuerdo a su disponibilidad. Tenemos una serie de vacunas. Estas vacunas son 9 que han sido preclasificadas por la Organización Mundial de la Salud. Esta presentación la van a tener, van a poder revisarla después con detalle, pero la vacuna que ingresó nueva fue Novavax y esa es una vacuna que está todavía en Venezuela, no ha llegado. Venezuela contamos solamente con la vacuna china Sinopharm, con la vacuna china Sinovac. Ambas son vacunas inactivadas que tienen un nivel de protección que alcanza quizá un 78% la primera y un 52% la segunda. Y también contamos con la vacuna Sputnik, que a pesar de no haber sido preclasificada por la Organización Mundial de la Salud, ha sido considerada muy efectiva en los países que ha sido utilizada, incluyendo Venezuela. Y están ahorita con una dosis de refuerzo porque llegaron unas cantidades importantes de la Sputnik Light, que sería el refuerzo que se va a utilizar para aquellos que recibieron la Sputnik. El Omicron ha generado muchas dificultades porque el Omicron tiene algunas características interesantes que lo hacen de preocupación. La más importante es que el Omicron es una variante del SARS-CoV-2 original que se propaga con mucha mayor rapidez. Inclusive hay gente que habla de que la transmisión es tan rápida como es la del sarampión, que es considerado el virus de transmisión más rápido en el mundo. Se habla de que por lo menos por cada enfermo por la variante Omicron puede enfermarse alrededor de 10 hasta 12 o 15 personas. O sea que esa capacidad de transmitir la enfermedad y de propagarse rápidamente se ha visto que ha ocupado en el resto del mundo ya, por ejemplo, en Inglaterra, en Sudáfrica y ahorita en los Estados Unidos vimos cómo esta variante ha desplazado las variantes anteriores. La variante anterior, la que produjo la gran onda epidémica Delta, ya la desplazó y, por ejemplo, ahorita apareció en los últimos datos del 95% de los hallazgos de COVID-19 son debidos al Omicron en los Estados Unidos. Otra característica es que modifica un poco la forma en que se maneja la carga viral. Las personas que están vacunadas responden de manera más rápida al Omicron y tienen una sintomatología más temprana.
Y esta se debe a que tú tienes, ¿verdad?, una reacción inmunitaria más pronta porque tú estás vacunado. Mientras que las personas que no han sido vacunadas, lamentablemente tienen los síntomas un poco más tardíos y duran más tiempo y es probable que se compliquen y que inclusive puedan fallecer más que los vacunados. Es decir, estar vacunado es una enorme ventaja frente a no estar vacunado y la expresión clínica se manifiesta de maneras diferentes justamente por ello. Aquí tenemos el ejemplo que les traje en esta gráfica, que es lo que ocurrió en Sudáfrica. En la línea roja aparece Omicron, la curva endémica de Omicron que ocurrió y la comparan con la curva del Delta, la curva de Beta y la primera curva que fue con el SARS-CoV-2 original. Como vemos, las curvas se comportan mucho más exponencial, más rápida y en más corto tiempo. Segundo, aparecen los test positivos, o sea que no hay problema con los test. Las pruebas de test todavía funcionan, un poco diferentes desde el punto de vista del uso, pero siguen funcionando. Pero cuando vamos a la admisión hospitalaria nos damos cuenta que definitivamente el Omicron frente al Delta produce mucho menos hospitalizaciones e inclusive frente al Beta. Ocurre lo mismo que prácticamente la primera onda epidémica, pero ocurre de una forma mucho más puntual. Cuando vemos al caso de a las muertes, vemos que la onda epidémica de Omicron frente a las otras ondas epidémicas de las otras variantes ha producido un menor número de muertes y el exceso de muertes es mucho menor que el resto de las otras epidemias, de las otras variantes. Entonces, pareciera que el Omicron se comporta más como un catarro común, sin embargo, tiene gran capacidad para reinfectar a los vacunados y a las personas que han tenido la infección previamente. Las pruebas de antígenos son menos efectivas, hay que saber utilizarlas, cómo utilizarlas. El PCR funciona muy bien, pero una cosa que sí es importante es que las personas que han sido vacunadas de forma correcta y que han recibido su refuerzo también tienen muchísimo menos sintomatología, es más corta y son menos contagiosos. Entonces quería recordarles rápidamente una de las medidas preventivas más importantes, que es quizás la que nos ha trastocado un poco más nuestra vida diaria como persona, que es el uso del tapaboca. Les recuerdo lo que nos dice el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que hay que escoger las máscaras que realmente tengan al menos dos láminas que puedan ser lavables y que puedan permitir, obviamente, poder respirar a través de ella, que debemos garantizar de que nuestra máscara nos cubra completamente desde la nariz hasta el mentón, que quede debidamente ajustada y por eso traen esa laminita de aluminio arriba para poder ajustarla fácilmente. Hay unas que no debemos utilizar, como son las de vinil o las de tela, porque producen menos protección. Y aquí les traje un porcentaje de efectividad del cubrebocas y vemos claramente cómo los tapabocas N95, que están reservados previamente, estaban reservados para el personal sanitario exclusivamente, igual que los K94, los FF3, vemos que son los que ofrecen mayor efectividad. Luego cae de manera relativamente importante el tapaboca quirúrgico tradicional, fíjense que de 3 capas y cae prácticamente, ¿verdad? Muchísimo en relación a los N95, por lo tanto, se está planteando el uso del doble tapaboca quirúrgico tradicional y es una opción también. Pero cuando vamos más abajo y vemos los de tela, vemos entonces que definitivamente para esta nueva variante Omicron prácticamente no protegen, no protegía para la variante Delta, igual que los de esponja que tampoco protegen prácticamente nada. Entonces vamos a utilizar los tapabocas adecuados y la otra opción que sigue siendo muy válida, que es la opción de utilizar el doble tapabocas quirúrgico, que es una opción muy buena. La amenaza de esta onda epidémica exponencial en corto tiempo, que ya ocurrió en otras regiones del mundo,
por ser el Omicron de alta contagiosidad, a pesar de que su afectación es menos grave, hay menos complicados y menos muertes, en especial en los vacunados. El impacto sobre la salud pública puede ser muy importante debido a han ocurrido un aumento del ausentismo laboral y obviamente escolar. Hay un aumento sobre la presión sobre el sistema de salud. Hay un aumento de casos complicados y muertes, en especial porque en un solo momento ocurren todos los casos y esto genera mucha preocupación porque no hay quien se ocupe de la gente en la casa y por supuesto no hay quien vaya al trabajo. Y por último, hay una enorme preocupación porque sabemos que muchos COVID pueden tener un transcurso prolongado y hay que ver qué ocurre con este Omicron. Por lo tanto, venimos entonces al tema que más nos interesa el día de hoy, que yo quería discutir con ustedes y quería oír sus opiniones. Yo envié una primera nota donde hacía algunas recomendaciones porque tenemos que tomar algunas medidas porque vamos a mantener nuestro sistema de clases semipresenciales en la escuela. La presencialidad indudablemente genera mucho mayor emoción, más requerido. Sin embargo, cuando hay la disponibilidad de los aulas, de los espacios, se puede hacer. Cuando no la hay, mantendremos la actividad a distancia a través de este medio tan bueno que es la teleeducación. Pero yo quisiera conocer con ustedes qué opinión tienen ustedes sobre estas recomendaciones que hice ¿aló? Estas recomendaciones que hice y que quisiera revisar rápidamente. Les leo rápidamente el comunicado que envié. Primero que todo, feliz año. Bienvenidos a la escuela y a su Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Acciones frente a la nueva fase epidémica COVID-19 variante Omicron. La pandemia COVID-19 continúa activa y aumentando en todo el mundo, ahora con una nueva variante del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 que se está propagando rápidamente a través de todas las regiones del mundo. Esta variante del Omicron tiene características especiales, entre las más importantes es que es más contagiosa, infecta a los vacunados y personas con previa infección, afecta menos y su expresión clínica es más tipo catarro común. Además, las personas se afectan más leve, tienen menos complicaciones y menos muertes. En especial, repito, en los vacunados. Las vacunas contra COVID-19 preclasificadas por la Organización Mundial de la Salud han demostrado ser seguras y protegen contra todas las formas graves, complicadas y de la muerte, en especial a las personas más vulnerables, adultos mayores, enfermos crónicos y debilitados. La protección con el refuerzo, por lo están indicando, es necesario porque la vacuna va perdiendo la protección con el transcurso de los meses y se habla hoy que usted debe ponerse un refuerzo a partir de los 6 meses de haberse colocado su última vacuna. Y por último, vacunarse con su esquema completo y el refuerzo en cuanto te corresponda, hazlo de forma individual, invita a tu familia, a tus amigos y por supuesto a todos tus compañeros UCEBistas. Y dentro de las recomendaciones que les escribí fue, primero vamos a comentar qué es la nueva variante Omicron. Es una nueva fase que tenemos que enfrentar, ya sabemos las características de esta fase. Tenemos que asegurar que nuestra población de estudiantes, profesores, médicos, personal administrativo y trabajadores tengan un refuerzo de la vacuna. Hay que usar el tapabocas doble o mascarilla N95 en las clases y oficinas, en los servicios asistenciales, inclusive en los servicios asistenciales médicos, preferiblemente el N95, que es el más adecuado, y en las áreas de trabajo y recreación, y tratar de estar siempre y ocupar sitios ventilados y al aire libre en la medida de lo posible. Debemos mantener la distancia, evitar los contactos estrechos no necesarios y los aglomeramientos. Las medidas de higiene de las manos y bioseguridad deben ser muy estrictas. Debemos revisar y ajustar el protocolo de aislamiento. Aquí hay una que me recomendaron y que yo no escribí y la vamos a escribir. Es que toda persona que esté enferma con signos o síntomas que hagan pensar que tenemos COVID no debe asistir y debe, en la medida de lo posible, realizarse una prueba. O si no, mantenerse al menos 5 días en su casa sin acudir a la escuela. Y por supuesto, luego, si acude a la escuela, debe garantizar tener el tapaboca de manera permanente, de forma estricta, para evitar contagiar al resto de los compañeros. Luego tenemos
Para asegurar más confiabilidad en los resultados, las pruebas de COVID-19 de antígenos se indican en el tercero y séptimo día de la sintomatología, mientras que las pruebas de PCR a partir del primer día de contacto y hasta los 12 días de tener la sintomatología. Apoyar a mantener el orden entre nuestras instalaciones de nuestra facultad. Bueno, así cierro, agradeciéndoles una vez más su atención y abriendo un espacio para las preguntas y las respuestas. Entonces, espero que me estén oyendo todavía porque no he vuelto a preguntar. Estoy todavía por ahí. Sí. Ivonne, ok, Sí, buenísimo. perfecto, Sí, profe. Entonces, bueno, muchachos, lo que ustedes quieran preguntar, vamos a abrir un compás de conversa y díganme qué otras recomendaciones ustedes hacen, si hay alguna en la cual no están de acuerdo y qué otras ideas pueden ustedes aportar para tratar de volver nuevamente a nuestras aulas y volver a tener nuestras actividades académicas de la manera más regular dentro de las limitaciones que nos obliga esta pandemia. Yo tengo una pregunta, profe. Dime, Cleopatra. Profe, en los casos de que tenemos pacientes que han presentado, o sea, que están vacunados con sus 2 dosis y presentan COVID, o sea, les da COVID, eso podemos considerarlo como o sea, se está desarrollando ahí anticuerpos, evidentemente. Entonces, eso lo podríamos posponer entonces la dosis de refuerzo. O sea, que esto deberíamos como tomarlo en cuenta en las medidas de que No una persona entiendo, ya repite la vacunada y con pregunta, que COVID, si la persona tuvo ok, COVID sí, y se se puede devuelve un 8. reinfectar, sí se puede reinfectar. Pero dame la pregunta. Claro, claro, esto es clarísimo. La pregunta es, si estos pacientes se pueden considerar ahora que están nuevamente inmunes, o sea, que han Bueno, recibido una inmunización. obviamente el sistema inmune va a tener un refuerzo natural, ¿verdad? Pero estamos viendo que todas las variantes no se comportan igual. La recomendación sería que esa persona se volviese a vacunar después nuevamente cuando le corresponde, ¿oíste? Cuando le corresponde su refuerzo, después de haber pasado el tiempo de haber recibido la primera dosis. Recuérdate que esta variante se está comportando de una forma diferente. Es el mismo SARS-CoV-2 que ha tenido una gran variedad de mutaciones y esto va a ocurrir en el transcurso del tiempo. Ya vimos que ya ha venido ocurriendo. La respuesta inmunitaria que da la vacuna ha disminuido un poco, pero sin embargo siguen siendo efectivas y si tú mantienes unos niveles altos de protección a través de la vacuna, es probable que lo más importante, que tengas un caso leve, que no te compliques y por supuesto que no ocupes un ventilador, una terapia intensiva y mucho menos que muera. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Yo Adelante. también tengo una pregunta. Profe, ok. Rafael Brea, dígame, Rafael. Sí. En caso de la Sputnik, ¿ya se está poniendo los refuerzos aquí en Venezuela o todavía no? Bueno, ya se iniciaron, ya la ofrecieron. Tengo entendido que ya han comenzado a hacerlo. Y que llegó un lote de dosis importante y que ya empezaron a utilizarla, ¿viste? Perfecto, muchas gracias. Yo tengo una duda sobre la prueba rápida. Yo estuve investigando y dice que la Omicron puede tener falsos negativos, perdón. Entonces, en este caso es mejor que de una vez se realice una PCR, ¿verdad? Bueno, la prueba disminuye efectivamente, como tú estás diciendo. Lo que yo también he leído es que la prueba de antígenos primero disminuye la capacidad de detección, inclusive a la mitad, ¿verdad? Y segundo, que hay que tratar de tomar la muestra en los pacientes de antígenos. Prueba de antígenos para COVID es pacientes que tengan sintomatología a partir de su tercer día de síntomas, ¿ok? Y entre el tercero y el séptimo día de síntomas es donde hay mayores posibilidades de conseguirlo positivo. Sin embargo, una persona que tenga la sintomatología, haya estado con el antecedente epidemiológico, esa persona se debe aislar, ¿ok? ¿Por qué? Porque sigue siendo COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Si tiene la posibilidad de hacerse un PCR o de repetirse la prueba para ver, y es lo ideal. Sin embargo,
sabemos que hay grandes limitaciones en las pruebas, especialmente las pruebas que ofrece el sistema público de salud. Adelante. Ok, gracias. Natalie. Profe, Sí, y ya ya le está dije mi descrito, ya está descrito cuál será el motivo de que las pruebas de antígeno no detecten en la fase temprana, o sea, primer, segundo y tercer día, o sea, a los positivos con la prueba de antígeno. ¿Será por la baja carga viral? ¿Será porque no es tan, no sé, siento que como que esta variante Omicron es bien contagiosa, pero al mismo tiempo siento que no, que las personas no tienen tanta carga viral? No sé si será por ese motivo o habrá algo más dentro de la proteína Spike-Peg, que es lo que detecta esa prueba de antígeno. Bueno, se piensa y lo que han propuesto es que definitivamente la respuesta inmunitaria que te da la vacuna previa, ¿no? No permite la detección de esa carga viral. Eso realmente es lo que se dice. Entonces habría que esperar que la persona estuviese un poquito más florido, más tiempo, ¿verdad? Para ver si entonces tiene el test, tiene la posibilidad de detectar pues, ese antígeno, y por eso se espera un día más de lo habitual y se recorta porque también el periodo de carga viral es mucho más corto. Eso, recuérdate que estamos hablando estadísticamente, no todo el mundo no todos los pacientes se comportan igual, pero la inmensa mayoría se comportan de esa forma y por eso la recomendación se hace